Veíamos en la conferencia pasada el papel de las escrituras en la construcción de un Estado, por supuesto en la vida personal, en los límites entre la fe personal, las normas para los no creyentes. O sea, una cosa es la fe personal, otra cosa es las normas para los no creyentes en un Estado basado en valores morales absolutos contenidos en las escrituras. Hablábamos sobre cómo el concepto de nación con límites geográficos, normas y leyes están en el plan de Dios. Vemos que está en su sentido y propósito para el hombre desde que Adán y Eva se rebelaron contra el Creador y su propósito de sojuzgar el planeta Tierra bajo las indicaciones de Dios. Entregando ellos, Adán y Eva entregaron el dominio a Satanás, quien es desde ese momento el gobernante de este mundo, el príncipe de este mundo, lo dice la Biblia. Muchas personas en este punto tienen un conflicto mental, un choque, y dicen que tiene que ver ese cuentico de Satanás, del diablo, con los cuernos y la cosa, que tiene que ver eso en estos asuntos importantes de la vida mundial. Se pregunta mucha gente si no es esto una fábula de mentes débiles, religiosas, que creemos en pleno siglo XXI en diablos, en espíritus, en ese tipo de cosas. ¿Será posible que organizaciones ateas como la ONU, como la UNICEF, como la Organización Mundial de la Salud, que ha estado en este último año en primer plano, será posible que organizaciones, no digamos ateas, laicas, como estas, tengan una filosofía espiritual esotérica? Antes de dar respuesta a estas preguntas, miremos de nuevo el tema que veníamos trayendo en las conferencias pasadas. El modelo bíblico enseña que si bien Satanás es el actual gobernante de este mundo, su reino está limitado. El Creador no le niega el derecho del maligno a gobernar, ya que el hombre le entregó legalmente ese derecho. Hemos visto que cuando Satanás tienta a Jesús en el desierto, le ofrece todos los reinos del mundo, dice, porque a mí me han sido dados y a quien yo quiera dárselos, se los daré. Jesús en ese momento no le discute ese derecho y no se lo discute porque es la verdad. Satanás tiene el control de este mundo. En ese arreglo del Antiguo Testamento nos muestra que mediante la constitución de una nación que obedezca a Dios se puede conjurar ese poder satánico en determinado territorio físico. O sea, por eso el pueblo antiguo de Israel tenía un territorio físico y debería obedecerle a Dios si quería apartarse del gobierno de Satanás. El arreglo de una nación con límites territoriales obediente a Dios otorga al creador la facultad legal que él mismo diseñó para actuar en beneficio de ese pueblo delimitado geográficamente. Eso es importante. No solamente es el gobierno espiritual, parte de una iglesia, sino límites geográficos. Por eso hay naciones como Estados Unidos que nacen basadas en los valores morales absolutos de las escrituras, basadas en los valores de la Biblia, que tienen ciertas bendiciones, aunque ha caído en desgracia por algunas desobediencias que las hemos visto y más tarde las veremos. Entonces, aunque esto funciona para los cristianos que ya no pertenecen a este mundo, por cuanto obedecen a Dios, el tema que nos atañe acá es el concepto de nación, el tema de estas conferencias. No me cansaré de explicar que esto no es ninguna teoría ridícula de religiosos sin cerebro, de gente loca por allá, esotérica. No sale de la mente de conspiranoicos dementes. La conspiración existe y viene directamente del maligno, créanlo o no. Y como él es el gobernante de este mundo, quiere impedir que las personas abran los ojos, entonces usa todos los medios a su alcance para engañar y para establecer ese soñado nuevo orden mundial. Entremos en la materia. La misma ONU, la UNESCO, el PNUD son conscientes de que hay una realidad espiritual y se han colocado abiertamente en sus publicaciones y sin recato se han colocado ellos de parte de los enemigos de Dios. Es posible que a ustedes les parezca un poco extraño que se relacione el nuevo orden mundial, concepto plenamente aceptado de existencia real por los más escépticos.
Desde acá hemos hablado muchísimas veces acerca de organizaciones globalistas, supranacionales, como instrumentos para concretar el sueño satánico de Nimrod. Un solo gobierno, una sola lengua, una sola religión, etcétera. Y la ONU, ya lo hemos mencionado, es una de esas organizaciones, tal vez la más visible, tal vez la más notable. ¿Qué pensarían ustedes si les cuento que una de las organizaciones consultivas de la ONU, miembro del Consejo Económico Social de la ONU, encargada de publicar, entre otras cosas, la agenda educativa de la ONU, es una entidad que se llama Lucis Trust, Confianza en Satanás? Existe, pueden verificarlo en la red, en la misma página de la ONU, cuando ustedes quieran. Lucis Trust nació como Lucifer Publishing Company en 1922 y fue fundada por Alice Bailey, una medium espiritista y luciferina, abiertamente, así como lo están escuchando. Ella escribió varias cosas en sus libros que son órganos consultivos de la ONU, repito. Escribió como algo como, por ejemplo, los miembros del nuevo grupo de servidores del mundo están trabajando en los 7 campos principales de actividad: político, religioso, científico, cultural, filosófico, psicológico y financiero. El sector financiero, sigo entre comillas, el sector financiero del trabajo jerárquico es el último que se organizó, por lo que toca el tiempo. A los trabajadores de este campo se los considera como los custodios de los medios por los que el hombre puede vivir en el plano físico. Se ocupan de los problemas económicos mundiales y también del materialismo básico que hay en el mundo moderno, los problemas de cambio e intercambio, la significación y el empleo del dinero, el establecimiento de actitudes correctas hacia el vivir material y todo el proceso de correcta distribución de los recursos del mundo son parte de los muchos problemas con los que ha de tratar este grupo de economistas y financieros. Hasta ahí no hay nada raro. Su trabajo, sigue diciendo, es planeado, sigue siendo esta espiritista, el trabajo de esta gente de la ONU es planeado muy cuidadosamente por la jerarquía. Ella describe así este grupo de personas. Hay muchos hombres de importancia financiera que consideran el dinero como una responsabilidad que debe ser sabiamente distribuida para el servicio de los demás. Entre tales hombres se encuentran los guías del grupo financiero jerárquico. Hasta ahí no sabemos de quién está hablando. Habla de una organización que nadie conoce, personas que nadie conoce, que están por encima de la ONU, diseñando ese plan mundial. Bailey cambió el nombre a Lucis Trust desde Lucifer's Trust porque revelaba la verdadera naturaleza del movimiento Nueva Era con demasiada claridad. En un libro de esta persona, de Alice Bailey, llamado Educación para una Nueva Era, ella sugiere que en la nueva era, el nuevo orden mundial, la ciudadanía mundial, debería ser el objetivo de los ilustrados, de los iluminados, menciona así, con una federación mundial y un cerebro mundial. Un nuevo orden mundial de un gobierno mundial. El órgano consultivo de la ONU, una espiritista. Lucis Trust cuenta con el patrocinio, óiganlo bien, de personas como Robert McNamara, ex ministro de Defensa de Estados Unidos, presidente del Banco Mundial, otra entidad adscrita a la ONU, miembro de la Fundación Rockefeller. Lucis también cuenta con el patrocinio de Thomas Watson, IBM, ex embajador en Moscú. Cuenta también con el respaldo, obviamente, de Naciones Unidas, de Greenpeace International, Greenpeace Estados Unidos, Amnistía Internacional, UNICEF. Y las Naciones Unidas han sido durante mucho tiempo uno de los principales precursores mundiales de eso que ellos lo llaman así, nueva espiritualidad. La reunión del nuevo orden mundial basado en antiguos principios ocultistas y masónicos como los que manejaba o maneja este órgano consultivo de la ONU. 7 años después de que nace la ONU, esta espiritista Alice Bailey publicó un libro donde decía que la evidencia del crecimiento del intelecto humano a lo largo de las líneas receptivas necesarias para la preparación de la nueva era se puede ver en la planificación de varias naciones y en los esfuerzos de las Naciones Unidas para formular un plan mundial. Desde el comienzo mismo de este desarrollo, 3 factores ocultos han gobernado el desarrollo de todos estos planes. Eso lo dice ella, aunque no menciona claramente qué 3 factores ocultos
Sí dice más adelante que dice, dentro de las Naciones Unidas está el germen y la semilla de un gran grupo internacional meditante y reflexivo, un grupo de hombres y mujeres pensantes e informados en cuyas manos está el destino de la humanidad, los que ella llama los iluminados, los Illuminati, lo dice ella, órgano consultivo de la ONU. Sigue diciendo, esto está en gran parte bajo el control de muchos discípulos del cuarto rayo, vaya uno a saber qué es eso, y su punto de enfoque meditativo en el plano intuitivo o búdico de Buda. Ya vamos a ver por qué menciona tanto a Buda. El plano en el que se encuentra hoy toda actividad jerárquica, dice ella. Entonces, los Strauss, bajo el liderazgo de Foster y de Alice Bailey, inició un grupo llamado, que está escrito también en la ONU, World Goodwill, una organización no gubernamental oficial que existe dentro de las Naciones Unidas, con oficina dentro de las Naciones Unidas. El objetivo de este grupo es cooperar en el mundo de la preparación para la reaparición de Cristo, dicen ellos. Pero el trabajo esotérico dentro de la ONU no se detiene con tales agrupaciones ocultas reconocidas. Gran parte de este ímpetu, de este proceso, se inició a través de la dirección de los dos secretarios generales de la ONU, los primeros, Dag Hammarskjöld, que ocupó el cargo entre 1953 y 1961, y U Thant, que ocupó el cargo entre 1961 y 1971. Y hay un subsecretario que volvemos a mencionar acá, Robert Mueller. Robert Mueller es el que, lo vamos a ver ahorita, el que escribe directamente toda esa agenda educativa de UNICEF, discípulo de esta espiritista, Alice Bailey. En un libro escrito para publicitar la filosofía de un jesuita llamado Taylor de Chardin, editado, vuelve a sonar este nombre, por Robert Mueller, de la ONU, de la UNICEF, se revela que Hammarskjöld, que fue secretario, el economista nórdico racional, había terminado como un místico. Él también, Hammarskjöld, sostuvo al final de su vida que la espiritualidad era la clave fundamental de nuestro destino terrenal en el tiempo y el espacio. Estamos hablando de secretarios generales de la ONU, donde es una organización muy seria supuestamente, que no tiene nada que ver con conceptos esotéricos, ni siquiera espirituales. Aquí están sus secretarios generales hablando de eso. Chinmoy, el gurú de la nueva era líder de meditación de la ONU. Otro dato, líder de meditación de la ONU, un gurú de la nueva era. Él escribió, las Naciones Unidas son el instrumento elegido por Dios. Ser un instrumento elegido significa ser un mensajero divino que lleva el estandarte de la visión interna y la manifestación externa de Dios. Hoy digamos a ver cuál Dios, según lo dice Bailey. William Hasper, autor de Una nueva religión mundial, describe de esta manera la religión de la ONU. Dice, es una extraña y diabólica convergencia del misticismo de la nueva era, el panteísmo, el animismo aborigen, el ateísmo, el comunismo, el socialismo, el ocultismo luciferino, el cristianismo apóstata, el islam, el taoísmo, el budismo, el hinduismo. Eso lo escribe este gran autor. En la página www.losstrauss.org ustedes pueden encontrar mucho más sobre ellos, cómo están involucrados en el trabajo de las Naciones Unidas, y pueden seguir su enlace de World Goodwill en la parte superior de la página de Lucy Strauss. Lucy Strauss es financiada también por George Soros, por Bill y Melinda Gates, por Kofi Annan, por Bono, el famoso artista, por nombrar solamente algunos. Cualquiera que sea la unidad, la página web se toma un párrafo entero, la que le mencioné, para decir lo siguiente. Este reino que se construye desde la ONU, el reino del nuevo orden mundial que se está construyendo desde la ONU, dicen, no es un reino cristiano, lo dice claramente los Strauss, sino que estas son las personas que están construyendo el nuevo orden mundial, los iluminados. Hay varias capturas de pantalla que voy a ponerles acá cuando suba el video a YouTube.
Está una captura de pantalla donde muestra esta organización Lucis hablando del regreso del maestro del mundo, el que viene, quien regresará para llevar a la humanidad a una nueva era y a una nueva conciencia elevada. Otro que dice, hoy millones de personas esperan la reaparición del maestro del mundo, el Cristo no solo de la fe cristiana, sino también los de todas las religiones que esperan el avatar con otros nombres, el señor Maitreya, Krishna, Mesías, Inan Mahid, el Bodhisattva, o sea, una cantidad de cosas. Alice Bailey fue discípula, aquí se pone interesante la cosa, de una ocultista que se llamaba Elena Blavatsky, cuyos libros fueron responsables de la obsesión de Hitler con el ocultismo. Blavatsky fue una psíquica rusa que fundó ese movimiento ocultista y espiritualista llamado Teosofía, que se hizo muy popular, todavía es muy popular, especialmente empezó a cobrar notoriedad en Alemania y en Rusia antes de las guerras mundiales. Ella es considerada abiertamente la madre de la espiritualidad de la nueva era. Es junto con Alice Bailey, la piedra de toque en el desarrollo del paganismo nazi y el principal divulgador de la esvástica como un símbolo místico. Ese renacimiento oculto en Alemania y en Europa en general a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX, condujo a ese notable crecimiento de las logias teosóficas, así como de otros grupos ocultistas, escribe el autor Basie. Él dice que hay paralelos entre el pensamiento esotérico de Blavatsky y la ideología racial de Hitler, y la elevación de la raza aria con algunos temas que luego defendería Hitler. Blavatsky además fue una de las precursoras del satanismo. Estamos hablando de la abuela espiritual de la agenda de la Organización de las Naciones Unidas. En un libro en el año de 1885, ella dice, es natural ver a Satanás, la serpiente del Génesis, como el verdadero creador y benefactor, el padre de la humanidad espiritual. En otro pasaje, ella ensalza al heraldo y la luz, Satanás, el brillante, radiante Lucifer, quien abrió los ojos de Adán. Esta es la corriente espiritual teosófica que guía espiritualmente y en su agenda a la Organización de las Naciones Unidas. Esto significa que la ONU tiene como órgano consultivo a una entidad que cree firmemente en Satanás, en su derecho de ser portador de la luz, en su papel de benefactor. Por un lado se burla la ONU y sus organismos adscritos de las creencias de los cristianos, pero por el otro lado no tienen ningún problema en tener en sus órganos consultivos a organizaciones cuyo principal objetivo es la reivindicación de la persona en quienes ellos no creen, que es el mismísimo Satanás como padre de la humanidad espiritual, que es el gobernante real y absoluto del mundo, como lo veíamos. Entonces la nueva era no es otra cosa que esa vieja era reivindicada por la corriente filosófica del humanismo y expresada literalmente en las corrientes satanistas teosóficas, las que dirigen, lo repito, la agenda de la ONU. Es el deseo de ser como Dios, hacer lo que queramos sin tener que rendir cuentas a Dios. Ese es el fundamento sobre el cual se construye la nueva era. Ese es el cimiento de la magia, el dominio al margen de Dios. Dentro de esta corriente de nueva era, en concreto desde la teosofía de esta señora Bailey y Blavatsky, desde la teosofía surgió esa fundación de esta entidad consultora de la Organización de las Naciones Unidas, que es la que publica su agenda educativa también, y que es un organismo con presencia en las estructuras físicas, no solamente en sus cuadros de organigrama, sino físicas, de la Organización de las Naciones Unidas, cuyo fin no es otro que entronizar el deseo humano de ser como Dios al margen de él, tal y como hizo Lucifer, el nombre de esta organización. Entonces, el aporte de Lucifer Trust o Lucis Trust al diseño del nuevo orden mundial de la ONU y sus organizaciones adscritas, ese aporte es una concepción desde las creencias de la teosofía, es armar ese gran tinglado espiritual desde un cristianismo esotérico que por supuesto no es cristianismo, es un neognosticismo, neopaganismo, los unen a la ecología, a la magia,
a las curaciones espirituales, al feminismo, a la ideología de género y otras cosas que existen y son parte de ese plan para obtener lo que buscan. Así que muchos seguirán pensando, a pesar de estas cosas y otras más que revelaremos, las Naciones Unidas y la religión satanista, eso no tiene mucho sentido. Pero si la propia página web de la ONU la define como un organismo internacional que toma medidas en temas tales como la paz, la seguridad, el cambio climático, el desarrollo sostenible, pensarán algunos, los derechos humanos, el desarme de la humanidad, contra el terrorismo, las emergencias humanitarias, a favor de la salud, la igualdad de género, las vacunas, la gobernanza, la producción de alimentos, muchos temas más. Aquí no se nombra religión, ni mucho menos se va a nombrar satanismo o luciferismo. Eso es un invento, dirán algunos. Ya hemos visto que no. Ya hemos visto que no. No es un invento. Invitamos a que cada uno haga su propia búsqueda en el tema. Después de todo, casi todo habitante del planeta es ignorante en estos asuntos. La religión y el espiritismo en las Naciones Unidas van hacia allá, van mucho más allá de lo que cualquier persona puede imaginar. El que tiene oídos para oír, oiga, dice Jesús en Mateo 13:9. Y también nos vuelve a mencionar, el mundo entero está bajo el poder de maligno, 1 Juan 5:19. La ONU actualmente está regulando todo lo que se enseña en las escuelas del mundo, todo, preparando a los niños para una ciudadanía global. Toda la agenda para las escuelas se basa en la estructura planteada por la espiritista Alice Bailey y el espíritu de un monje que ella decía, ella dijo que le dictaba todo lo que ella escribió, se lo dictaba un monje que había muerto, o sea, un espíritu. Y Robert Mueller toma todo eso también en su obra y escribe esto que se llama Un desarrollo para la base de la educación global, para UNICEF. La línea filosófica sobre la cual se asienta el plan de educación escolar de Mueller para todo el mundo está basada en las enseñanzas de los libros de Alice Bailey. Vamos a entrar en el tema, lo vamos a continuar el próximo miércoles y en tratar de seguir ese hilo, esta maraña de misticismo, de satanismo, de espiritismo, de magia, de ciencias ocultas, nueva era, mezcla de religiones antiguas, modernas, todo confluye en la ONU como quien prepara una pócima con toda clase de hechicerías. Cuando decimos que el programa educativo de la ONU es basado en sus raíces en la enseñanza de Alice Bailey, debemos saber que ella pasó gran parte de su vida como maestra del ocultismo, del espiritismo, de la astrología y la teosofía, como ya lo mencionamos. Ella asegura en sus libros que gran parte de su conocimiento y revelaciones provienen de un espíritu que era un espíritu que trabajaba a través de ella, un maestro, decía, conocido con el nombre de maestro Hwal Kyul, el tibetano. Vamos a mencionarlo de aquí en adelante como el tibetano para no pronunciar esto tan raro. Ella primero creyó que este visitante se le apareció, pensó que era Jesús, porque ella era anglicana, ella había tenido un pasado en la iglesia anglicana. Primero pensó que Jesús era el que le hablaba, pero luego ese mismo espíritu, cuenta ella, se le identificó como el maestro tibetano. Cool. En la teosofía se enseña que este espíritu tiene encarnaciones previas. Miren aquí, por eso toda esa fusión de religiones y cosas. Ella enseña, y ese espíritu le contó a Bailey que él había tenido encarnaciones previas en San Francisco de Asís, un santo católico, que ha sido nombrado santo patrono de las Naciones Unidas. Esto no puede ser coincidencia. También cabe recordar que San Francisco de Asís fue uno de los grandes inspiradores de Ignacio de Loyola, el fundador del ejército papal de los jesuitas. Es también en el día de San Francisco de Asís que la Catedral de Saint John de Divine en Nueva York, allí se hace la ceremonia de bendición de las bestias. Es algo muy interesante para resaltar, por ejemplo, que la primera reunión de las Naciones Unidas fue en la ciudad de San Francisco, cuna de la ideología de género, justamente en honor a San Francisco de Asís, santo patrono de la ONU. Supuestamente una de las reencarnaciones de este tibetano que diseña la agenda educativa de la ONU.
Entonces, San Francisco de Asís es muy, muy importante para los ocultistas. Ellos creen que Francisco de Asís en realidad sería Kuthumi. Posteriormente fue identificado como la reencarnación de San Martín de Porres y antes de él de Pitágoras. Eso dicen los teósofos. Aunque también su conexión podría ser por medio de Alice Bailey, ya que ella estuvo casada con un sacerdote de la iglesia episcopal llamado Walter Evans. Desde luego, su separación se casó, luego de su separación se casó con un masón de grado 32. Todo lo del Dios, el diablo lo imita, dice Adriana. Correcto. A la edad de 35 años, esta señora espiritista Alice Bailey ingresó en el centro de la Sociedad Teosófica de los Ángeles, que ya dijimos, había sido fundada por Blavatsky. Bailey fue discípula preferida de Blavatsky. Luego dirigieron la revista Lucifer Magazine, una organización creada para administrar esos 25, hoy todavía los administra, los 25 libros de espiritismo demoníaco de Bailey. Alice Bailey luego cambia el nombre de la publicación Lucifer Magazine por The Lucis Trust, hay que recalcarlo, para esconder ese verdadero significado de hoy en día. Lucis Trust, lo reiteramos, es la piedra fundamental, la piedra angular de las Naciones Unidas. Blavatsky y Bailey están en sus libros, dicen, Lucifer representa vida, pensamientos, proceso, civilización, libertad, independencia. Lucifer es el razonamiento, la capacidad humana, la serpiente, el Salvador. Es Satanás el verdadero Dios de nuestro planeta y el único Dios. La Virgen Celestial que se convierte en la Madre de Dios y del Diablo al mismo tiempo. Ella es la amorosa beneficiaria de la deidad. Pero en la antigüedad y en realidad Lucifer o luciferino es el nombre Lucifer, es la luz divina terrenal. El Espíritu Santo y Satanás son uno al mismo tiempo, dice este órgano consultivo de la ONU. La fuente inspiradora de esta agenda de la ONU dice también, por más que en las diferentes creencias los dioses tengan diferentes nombres, son el mismo espíritu. Tenemos que recordar que Shiva y Baal o Moloch, Saturno, Satanás y Lucifer son idénticos. Eso lo dicen ellos. Por eso es importante que conozcamos las escrituras. Por eso es tan importante que sepamos que solo allí podemos encontrar la verdad y la explicación del verdadero origen maligno de todas estas organizaciones globalistas que al mismo tiempo que públicamente se burlan de quienes son llamados conspiranoicos, públicamente también no tienen vergüenza alguna en mostrar que tienen órganos consultivos, publicadores y diseñadores de la agenda mundial que se autoproclaman como satanistas. Contra esta aberración tenemos las escrituras, pero eso lo vamos a seguir en el tema el próximo miércoles. O sea, por eso es que nosotros predicamos y hablamos y anunciamos la importancia de conocer las escrituras, la importancia que entendieron en el año 1600 los peregrinos que llegaron a Estados Unidos, a lo que sería Estados Unidos de América, buscando un lugar donde pudieran construir una nación basados en las escrituras. Ellos conocían perfectamente esto, aunque la ONU no existía, pero conocían ese plan globalista demoníaco, creían firmemente en eso. Luego se fundaron los Estados Unidos y por eso Estados Unidos es tan odiado por el mundo, porque es la única nación que tiene una constitución basada en las escrituras. Entonces, vamos a seguir el próximo miércoles, prometo estar cumplido. Y bueno, hasta aquí llegamos, muchas gracias. No sé si algunos tengan algunas preguntas.